¿Usted tomó los 500 euros del bolso, don Ramón? Preguntó uno de los agentes, mirándome con esa mezcla de respeto y sospecha que reservan para los viejos. Tardé unos segundos en responder. No porque dudara, sino porque no entendía de qué demonios me hablaban. 500 euros. Un bolso. Robo. En aquel momento, solo oía el zumbido del fluorescente del techo y el golpeteo de la lluvia contra la ventana de la cocina. Detrás de los policías, mi hija Inés se retorcía las manos, evitando mirarme. Y a su lado, mi nieta, Lucía, con la cabeza gacha, fingiendo estar a punto de llorar. No, agente, dije por fin, con voz baja. No he cogido nada. El silencio que siguió fue largo, incómodo. Solo el reloj de pared marcaba los segundos, implacable, como si quisiera dejar constancia del momento exacto en que mi palabra dejó de tener peso. Vivíamos los tres en aquella casa de fachada encalada y patio con geranios, desde que murió Carmen, mi mujer. Yo dormía en la habitación pequeña, junto al taller donde aún reparaba cerraduras viejas y bicicletas de los vecinos. No necesitaba mucho. Un café, mis herramientas y un poco de silencio me bastaban. Lucía, en cambio, vivía rodeada de pantallas. Decía que estudiaba comunicación digital o algo así. Yo apenas entendía en qué consistía, pero pasaba los días haciéndose fotos, grabando vídeos y pidiendo dinero para proyectos o colaboraciones. Inés se desvivía por ella, como hacen muchas madres solteras, trabajando de enfermera por turnos, sin tiempo ni fuerzas para discutir. Cuando Lucía pedía, Inés sacaba la cartera sin pensar. Y yo, desde mi rincón, prefería callar. Pero aquella tarde, cuando los agentes me pidieron que vaciara mis bolsillos y revisaron el taller, algo dentro de mí se quebró. No por la acusación en sí, sino por la mirada de mi hija. Esa mezcla de duda y pena que ni los años ni las disculpas podrían borrar. No me defendí. No levanté la voz ni pedí explicaciones. Solo asentí, lentamente, y me quedé quieto, con las manos sobre la mesa, como si esperara una sentencia. Lucía soltó un sollozo, teatral, casi ensayado. «Abuelo, si lo necesitabas, podrías haberlo dicho», susurró. Y entonces lo comprendí. El daño no venía del dinero, sino de la palabra abuelo pronunciada con compasión falsa. No sé si alguna vez has sentido algo así, esa mezcla de tristeza y vergüenza que te sube desde el estómago hasta los ojos. No es ira. Es otra cosa. Algo más hondo, más frío. Aquella noche, mientras la policía se marchaba y mi hija evitaba mirarme, supe que algo había cambiado para siempre en esa casa. Guardé mis llaves, miré por última vez el retrato de Carmen sobre la repisa y pensé, no se puede obligar a nadie a creer en ti. Solo se puede esperar a que la verdad haga su camino. A la mañana siguiente, el silencio en la casa pesaba más que el aire. Inés había salido temprano al hospital, dejando sobre la mesa una nota breve. «Hablaremos luego, papá». Nada más. Ni una disculpa, ni una mirada. El olor del café quemado se mezclaba con el de la madera vieja de mi taller. Allí, entre las herramientas colgadas y los frascos de aceite, intenté recomponerme. Afuera, el sol de abril entraba tímido por la ventana, iluminando las partículas de polvo como si fueran pequeños recuerdos suspendidos. Vivía con ellas desde hacía 6 años. Cuando Carmen murió, mi hija me insistió. «Papá, no puedes quedarte solo en el pueblo. Vente con nosotras a la ciudad, así estás acompañado». Y accedí. Me mudé a ese piso gris, donde todo sonaba distinto. El ascensor, los portazos, la televisión del vecino. Ya no había gallos al amanecer ni olor a tierra mojada. Pero me dije que valía la pena por estar cerca de ellas. Lucía era distinta a su madre. Siempre con prisas, siempre con el móvil en la mano, siempre hablando con alguien invisible. Yo la miraba y pensaba que el mundo se había vuelto del revés. La gente se enseñaba la vida en pantallas, pero apenas se miraba a los ojos. De vez en cuando, me pedía dinero. Para la matrícula, para un curso, para un proyecto audiovisual. Palabras nuevas para viejas costumbres. Y su madre, agotada,
Accedía. A mí me incomodaba, pero no decía nada. Uno, a cierta edad, aprende a escoger sus batallas. Sin embargo, el rumor del robo cambió algo en el aire. En el barrio, los vecinos empezaron a saludar con una sonrisa tensa, de esas que ocultan curiosidad. La portera dejó de ofrecerme su café por las mañanas. Y en el taller, donde aún me traían cerraduras o bicicletas para arreglar, empezaron a escasear los encargos. «Ya sabe usted cómo es la gente, don Ramón», me dijo un cliente habitual. «La palabra corre más rápido que la verdad». Tenía razón. En menos de una semana, mi nombre, un nombre que durante 50 años había sido sinónimo de honradez, se convirtió en un susurro incómodo. Una tarde, mientras limpiaba las limas del taller, oí la puerta del piso abrirse. Era Lucía. Venía maquillada, vestida para grabar uno de sus vídeos. Llevaba un abrigo caro, de esos que nunca le había visto antes. «Abue, necesito que no salgas al salón un rato, ¿vale? Voy a grabar». «¿Grabar qué?» «Un storytime. Es un formato. La gente quiere saber lo que ha pasado, así que voy a contarlo». «¿Qué vas a contar exactamente?», pregunté, sintiendo cómo se me encogía el pecho. Que todo fue un malentendido, pero que me dolió mucho. La historia da visitas, y además ayuda a limpiar la imagen. No supe qué responder. La miré unos segundos, esperando ver un atisbo de culpa, pero solo encontré cálculo. Todo era estrategia. Hasta su tristeza. Esa noche, me encerré en el taller. Encendí la vieja lámpara de brazo, la misma con la que trabajaba cuando era cerrajero municipal, y observé las manos, nudosas, manchadas, aún firmes pese a los años. Con esas manos había abierto puertas, no las había forzado. Había ayudado a vecinos, no los había defraudado. Y, sin embargo, allí estaba, el abuelo ladrón, el viejo senil al que todos preferían creer culpable antes que dudar de una muchacha con seguidores. Recordé a Carmen. Ella siempre decía que el silencio tiene su precio. A veces callar cuesta más que hablar, Ramón. Tenía razón. A los 3 días, Inés me habló al fin. «Papá, entiéndelo. No es que crea que lo hicieras. Es que todo apunta a ti. Nadie más tenía acceso al bolso. ¿Y tú también crees eso?» «No lo sé», dijo, bajando la mirada. «Pero necesito que te quedes tranquilo. Lucía está muy nerviosa. Esa noche decidí marcharme. Sin dramatismos, sin portazos. Puse mi ropa en una maleta vieja y metí también el reloj de bolsillo que había sido de mi padre. Era mi objeto más preciado, lo llevaba siempre encima, como si marcara no solo las horas, sino también el compás de lo que uno soporta. En la puerta, antes de irme, dejé una nota. «No os preocupéis por mí. El tiempo pondrá las cosas en su sitio». Bajé por las escaleras despacio, oyendo los pasos resonar en cada rellano. Al salir a la calle, el aire olía a pan recién hecho y gasolina. Caminé hasta el taller antiguo, el que aún conservaba en el pueblo, cerrado hacía años. La llave seguía en mi llavero. La cerradura giró sin resistencia, como si esperara mi regreso. Allí, en medio del polvo y el silencio, me senté en el banco de trabajo. Puse el reloj sobre la mesa y lo abrí. El segundero avanzaba despacio, sereno, sin importar el escándalo del mundo. Pensé en lo que había perdido, no el dinero ni el techo, sino la confianza. Esa palabra que tarda años en construirse y se derrumba con una sola sospecha. Y mientras el reloj marcaba las 11:20, comprendí algo. No podía quedarme esperando a que la verdad se contara sola. Tendría que ayudarla a salir, pero sin romper nada, sin herir a nadie. Porque la dignidad, igual que una cerradura, no se fuerza. Se abre con la llave justa. Pasaron unos días de calma tensa. En el taller viejo, al que había vuelto casi por instinto, el polvo empezó a dejar sitio al orden. Apreté tornillos, limpié las herramientas, hasta colgué una bombilla nueva. Hacer cosas con las manos ayuda a pensar sin rabia. Una tarde,
Mientras tomaba un café recalentado, escuché el pitido del móvil. Era un mensaje de Lucía. Breve, no me llames. Mamá no quiere que hable contigo. No contesté. Guardé el teléfono y seguí con mi trabajo. Pero algo dentro de mí se movió. Era como una piedra pequeña que no deja de doler al andar. Al día siguiente, fui al pueblo a pagar unas facturas atrasadas. En la cola del banco me crucé con Julio, un viejo amigo que ahora trabajaba como sargento en la Guardia Civil. Me saludó con la misma naturalidad de siempre, sin insinuaciones ni miradas raras. Agradecí eso más que 1000 palabras. Charlamos un rato, y cuando le conté, a medias, lo que había pasado, negó con la cabeza. Mal asunto, Ramón. Pero tú tranquilo. La verdad no se pudre, solo tarda. Esa frase se me quedó grabada. Esa noche, ya en el taller, saqué de la caja de herramientas un teléfono viejo que usaba para escuchar la radio. Tenía también función de grabadora. Por costumbre, o por manía de cerrajero, siempre había guardado las cosas por si acaso. Al conectarlo al cargador, vi que aún tenía una tarjeta de memoria. La curiosidad me llevó a revisarla. Pero no fue eso lo que cambió el rumbo de todo, fue otra cosa, más casual. Mi hija me había pedido, tiempo atrás, que revisara el portátil de Lucía porque iba lento. Me lo había dejado allí, olvidado. Decidí encenderlo, solo para borrar mis fotos y mis datos antes de devolvérselo. Y entonces lo vi. En la pantalla, entre los mensajes guardados, aparecía uno del móvil de Lucía a una tal Sara Influencer 95. Se lió todo. Dije que fue el abuelo. Mamá lo creyó al instante. No veas la de visitas que me ha dado el vídeo. Sentí que me faltaba el aire. No por la mentira, eso ya lo sospechaba, sino por la ligereza con la que lo escribía. Como si traicionar a su familia fuera un simple movimiento de estrategia. El reloj de bolsillo marcaba las 9. Me quedé mirándolo, escuchando el tic-tac contra la madera del banco. Pensé en mi hija, en cómo recibiría algo así. No quería destruirla, ni avergonzar a nadie. Pero tampoco podía dejar que siguieran pisoteando mi nombre. Guardé el archivo en una memoria USB y apagué el portátil. A mi edad, uno no busca venganza, busca descanso. Pero el descanso no llega cuando la verdad está encerrada. Esa noche dormí poco. Soñé con Carmen, con su voz firme. No se trata de castigar, Ramón, sino de poner las cosas en su sitio. Al amanecer, el aire olía a hierro y a decisión. Me puse la chaqueta, metí el reloj en el bolsillo y salí al patio. El sol asomaba detrás de los tejados del pueblo. En la puerta, mientras cerraba con llave, supe que el silencio se había acabado. No iba a gritar mi inocencia. Solo iba a mostrarla. Volver a la ciudad después de aquel hallazgo fue como cruzar una puerta que ya no encajaba en su marco. Todo parecía igual, las calles, los balcones, el ruido del tráfico, pero dentro de mí algo había cambiado. Llevaba el portátil de Lucía bajo el brazo y el reloj en el bolsillo. Dos objetos, dos verdades, una visible y otra que aún latía por dentro. Subí al piso sin avisar. No por sorpresa, sino porque ya no tenía nada que esconder. Inés abrió la puerta con gesto cansado. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó. «Vengo a hablar». Sin gritos. Sin policía. Su tono fue más de miedo que de enfado. Me dejó pasar, y el olor del suavizante familiar me golpeó de lleno, trayendo de vuelta demasiadas cosas. Los desayunos de antes, la risa de Carmen, las navidades que ahora parecían de otro mundo. Lucía estaba en el salón, maquillándose frente a la cámara. Al verme, se quedó rígida, como si un espectador inesperado hubiera invadido su directo. «Abue, no puedes entrar sin avisar», dijo, nerviosa. «No te preocupes. No vengo a quedarme». Me senté en la mesa y saqué el portátil. Inés, al verlo, frunció el ceño. «¿Qué es eso?». «Lo que me habíais dejado aquí». Lo encendí para borrarlo antes de devolvértelo, y,
Guardé silencio unos segundos. Me encontré con algo que deberías leer. Le mostré el mensaje. No añadí nada, no la miré. Solo esperé. Inés leyó en silencio, con la respiración cada vez más agitada. Lucía, al notar la tensión, se levantó y se acercó, intentando arrebatarle el ordenador. «Eso es privado», gritó. «No puedes mirar mis cosas». «No lo hice», respondí tranquilo. «Lo vi sin buscarlo. Y ahora solo quiero que me escuchéis». Me miraron ambas, una con miedo, la otra con rabia. No quiero denuncias ni escándalos. Solo quiero recuperar lo que perdí, mi nombre, mi sitio en esta casa. Saqué el reloj del bolsillo y lo coloqué sobre la mesa. Esto era de mi padre. Lo llevaba siempre cuando salía a trabajar y me enseñó que un hombre puede perder dinero, casa o fuerza, pero no su palabra. El silencio que siguió fue espeso. Lucía temblaba, pero no lloraba. Inés tenía los ojos fijos en la pantalla, sin parpadear. ¿De verdad escribiste eso, Lucía?, preguntó, con voz rota. La muchacha no respondió. Solo se llevó las manos a la cara. Fue una tontería, no sabía que se iba a liar tanto, murmuró al fin. Una tontería, repetí despacio. Llamar ladrón a tu abuelo para ganar visitas. Si eso es una tontería, hija, el mundo está enfermo. No grité. No podía. A mi edad, la ira solo deja cansancio. Me levanté, guardé el reloj y añadí. No vengo a haceros daño. Pero tampoco voy a cargar con el vuestro. Inés rompió a llorar. Me abrazó sin decir nada, temblando como una niña. Supe que no lloraba solo por mí, sino por todo, por su hija, por los años perdidos, por el peso del orgullo. Lucía seguía quieta, mirando al suelo. Cuando me marché, no me pidió que me quedara. Ni lo esperaba. Volví al taller con la sensación de haber cerrado una puerta. Pero no del todo. Algo me decía que aún no había terminado. A los 2 días, me llamó Julio, el sargento. He hablado con un compañero de delitos informáticos. Me dijo. Si quieres, podemos hacer un informe. No para acusarla, sino para que conste la prueba, por si vuelven los rumores. Acepté. No por revancha, sino por limpieza. Uno puede perdonar, pero no dejar la verdad enterrada. Al entregarle la memoria con el archivo, Julio me miró con una mezcla de respeto y lástima. Te conozco desde crío, Ramón. Siempre has sido recto. Pero te aviso, la verdad duele tanto al que la esconde como al que la saca a la luz. Ya lo sé, respondí. Pero duele más vivir sin ella. De regreso, pasé por la plaza del pueblo. Los niños jugaban y el reloj de la torre marcaba las 6. Me senté en el banco de siempre y abrí mi reloj de bolsillo. El segundero avanzaba lento, constante. Pensé que el tiempo tiene su propia manera de hacer justicia. No grita, solo insiste. Por la noche, Inés me llamó. Su voz era suave, casi un susurro. Lucía quiere hablar contigo. Ha borrado sus vídeos. Dice que necesita arreglar las cosas. No supe qué contestar. A veces, cuando el daño ya está hecho, lo único que se puede ofrecer es silencio y paciencia. Miré el reloj. Las agujas seguían su curso. Afuera, el viento golpeaba las contraventanas del taller, como recordándome que nada vuelve exactamente igual después de romperse. Aún así, dentro de mí empezaba a nacer una calma extraña, la que llega cuando uno ha hecho lo correcto, aunque duela. El taller se había convertido en mi refugio. Por las mañanas, el olor a metal mezclado con el del café recién hecho me daba una especie de consuelo. La rutina, cuando el alma está cansada, actúa como una cuerda que impide caerse del todo. Lijaba cerraduras viejas, reparaba candados oxidados, ajustaba bisagras con el esmero de quien intenta restaurar algo más que metal, su lugar en el mundo. Algunos vecinos del pueblo ya sabían lo ocurrido. No por mí, sino por las redes, claro. Lucía había borrado el vídeo,
Pero en Internet las cosas nunca se borran del todo. De vez en cuando, alguien me miraba con compasión, y ese gesto, esa compasión mal entendida, dolía más que la sospecha. Una tarde, mientras terminaba un encargo, entró Julio, el sargento. Traía en la mano una carpeta marrón. «He hecho lo que me pediste», dijo, dejándola sobre la mesa. «Ahí tienes el informe. Transferencias, fechas, captura del mensaje. Todo claro». «Gracias, amigo», respondí. «No me las des a mí. Dáselas a la verdad». Abrí la carpeta despacio. Allí estaba. El dinero que desapareció había ido a parar a una tienda de telefonía móvil en un pago electrónico a nombre de Lucía Pérez. La fecha coincidía con el día del supuesto robo. Sentí una punzada de tristeza, pero también de alivio. La justicia, aunque llegue tarde, sigue siendo justicia. «¿Y ahora qué harás?», preguntó Julio. «Nada que les cause daño. Solo quiero que la verdad tenga voz». Pasé varios días pensando cómo hacerlo. No quería exponer a Lucía públicamente. Era joven, torpe, y su error, aunque grave, no merecía una condena perpetua. Pero tampoco podía permitir que mi nombre quedara manchado. Recordé que en la asociación de vecinos del barrio donde vivían Inés y Lucía, organizaban cada mes una pequeña reunión comunitaria. Se hablaba de todo, desde las reparaciones del portal hasta los cotilleos del bloque. Inés asistía a menudo. Decidí ir. No para señalar, sino para aclarar. Cuando llegué, el salón estaba medio lleno. Las luces de tubo zumbaban y el olor a café con leche flotaba en el aire. Inés me vio entrar y se quedó inmóvil, sorprendida. Lucía, sentada a su lado, bajó la mirada. Esperé mi turno para hablar. Cuando me lo dieron, me levanté sin prisa. «No vengo a discutir», dije. «Solo a dejar constancia de algo. Hace semanas, algunos escucharon que yo había robado dinero en casa. No fue así». Guardé silencio unos segundos. Se oyeron murmullos. «Las pruebas están aquí», continué, levantando la carpeta. La Guardia Civil ha confirmado que el dinero fue usado en una compra registrada a nombre de mi nieta. No traigo esto para humillarla, sino para limpiar mi nombre. El silencio que siguió fue profundo. Lucía rompió a llorar. Inés le cogió la mano, pero no intentó detenerme. «Todos podemos equivocarnos», añadí. «Pero cuando se rompe la confianza, hay que repararla igual que una cerradura vieja, con paciencia y con la herramienta justa. No con rabia». Miré a Lucía, y por primera vez vi en sus ojos algo distinto. Vergüenza, sí, pero también comprensión. «Lo siento, abuelo», dijo entre lágrimas. «No pensé en lo que hacía». «Lo sé, hija. Pero cuando uno juega con la verdad, siempre termina perdiendo algo más que dinero». La reunión terminó en silencio. Nadie aplaudió, nadie comentó nada. Pero en los días siguientes, algo cambió. Los vecinos me saludaban otra vez con respeto. Algunos se acercaban al taller solo para dejarme encargos pequeños, aunque sabían que podían hacerlo ellos mismos. Era su forma de pedir disculpas sin palabras. Una mañana, mientras arreglaba un candado antiguo, Lucía apareció en la puerta del taller. Llevaba el pelo recogido y un abrigo sencillo. «¿Puedo pasar?», preguntó, con voz temblorosa. Asentí. Entró despacio, mirando alrededor. Todo le parecía ajeno, como si nunca hubiera estado allí. «He cerrado mis cuentas en redes», dijo al fin. «No quiero seguir viviendo así». «¿Y ahora qué harás?». «No lo sé. Pero quiero estudiar de verdad. Y, si me dejas, quiero ayudarte aquí». Me quedé callado unos segundos. No por desconfianza, sino por emoción. «El taller no da para mucho», respondí, «pero siempre hay sitio para quien quiere aprender». Lucía sonrió, débil pero sincera. Se sentó frente a mí y comenzó a lijar un trozo de metal. Sus movimientos eran torpes, pero en sus ojos ya no había arrogancia, sino concentración.
Mientras la observaba, pensé que, a veces, la verdad no destruye, limpia, como el aceite sobre una cerradura vieja. Quita el óxido, aunque chirríe al principio. El reloj de bolsillo marcaba las 12:20. El sol se colaba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Todo estaba en su sitio. No había victoria, solo paz. Y, a mi edad, eso vale más que cualquier triunfo. El tiempo había hecho su trabajo. Ya nadie hablaba del robo, pero tampoco del desmentido. En el pueblo, los escándalos duran lo que tarda el pan en enfriarse. Sin embargo, en la ciudad, donde mi hija echa raíces y mi nieta intenta reconstruirse, las heridas siguen abiertas aunque nadie las nombre. Una tarde de viernes, recibí una llamada de Inés. «Papá, mañana es el cumpleaños de Lucía. Cumple 20. Le haría ilusión que vinieras». No respondí al instante. No era orgullo, era cautela. «Está bien», dije al fin. «Pero no quiero fiestas, ni discursos. Solo estar un rato en familia». Al día siguiente, llegué con un pequeño paquete envuelto en papel marrón, un reloj de pulsera sencillo, de esos que duran toda una vida si se cuidan. No era caro, pero llevaba dentro un sentido que Lucía entendería. La casa olía a bizcocho. Había pocos invitados, 3 amigas suyas, Inés y un vecino. Todo parecía tranquilo, hasta que una de las chicas, una morena de voz aguda, empezó a bromear con el pasado. «Lucía, cuenta la historia del dinero». Esa sí que fue viral. El silencio cayó como un golpe seco. Lucía palideció. «No es gracioso, Carla». «Bah, mujer, si ya todo el mundo sabe que fue un malentendido», insistió la otra. Inés intentó cambiar de tema, pero ya era tarde. Los recuerdos volvían a girar como polvo en el aire. Entonces hablé, despacio. «No fue ningún malentendido, muchacha. Fue una mentira, y costó cara». Todos se quedaron quietos. Lucía apretó los labios. «Abuelo, no hace falta». «Sí, sí hace falta», interrumpí. «No para humillar a nadie, sino para que las cosas queden claras de una vez». Saqué del bolsillo el informe que guardaba, doblado en 4. Lo puse sobre la mesa. «Aquí está todo. Las fechas, los movimientos, el destino del dinero. No quiero que nadie más repita la historia a medias». Lucía se levantó, los ojos brillantes de vergüenza. «Por favor, abuelo». «No, hija. Escúchame». Me acerqué un paso, con voz baja pero firme. A veces uno tiene que enfrentarse a sus propias sombras en público, no para castigarse, sino para que dejen de crecer a escondidas. Tú mentiste, pero también tuviste el valor de reconocerlo. Y eso, aunque tarde, te honra. La amiga, ruborizada, no supo qué decir. Inés, en silencio, tomó el papel y lo guardó en un cajón. «Este tema se cierra hoy», dijo, mirándolas a todas. «En esta casa no hay ladrones. Solo una familia que se equivocó y aprendió». Lucía asintió, sin levantar la vista. Después se acercó a mí, respiró hondo y dijo: «Gracias por venir. Y por no rendirte». Le entregué el paquete. «Abre». Desenvolvió el reloj despacio. En la tapa trasera, grabadas con una navajita, estaban las palabras: «El tiempo devuelve lo que la mentira roba». Ella se llevó la mano a la boca, emocionada. «No sé si merezco esto». No se trata de merecer, sino de aprender. El reloj no mide segundos, mide decisiones. El resto de la tarde fue distinta. Hablamos poco, pero bien. No había ya tensión, sino una calma rara, como si el aire volviera a circular por la casa. Al marcharme, Lucía me acompañó hasta la puerta. «Abuelo, ¿me dejarás ayudarte en el taller este verano?», preguntó. «Si vienes con ganas, no con culpa». «Con ganas», respondió ella, sonriendo por primera vez sin tristeza. Bajé las escaleras con el paso lento de los que saben que algo, por fin, se ha puesto en su sitio.
Esa noche, al volver al taller, dejé el reloj de mi padre sobre el banco y lo abrí. El segundero seguía su ritmo, tranquilo, como si aprobara lo ocurrido. Pensé en Carmen, en cómo me habría mirado, sin palabras, solo con esa media sonrisa que decía ya está bien, Ramón. Y entendí que sí, por fin estaba bien. La verdad había hablado. No gritó, no humilló. Simplemente se mostró. Y eso bastó. Después de aquel cumpleaños, la vida no volvió exactamente a ser la misma, pero empezó a parecerse más a lo que debía ser. Las verdades, cuando salen a la luz, no reconstruyen todo de golpe. Primero levantan el polvo, luego limpian. Lucía dejó las redes por completo. Vendió su teléfono caro, aquel por el que empezó toda la historia, y con ese dinero se matriculó en un curso de restauración de muebles. Decía que necesitaba arreglar cosas con las manos. Me hizo sonreír. Quizá, sin saberlo, había heredado algo de mí. A veces venía al taller después de clase. No hablábamos del pasado. Simplemente trabajábamos en silencio, compartiendo ese tipo de calma que solo dan los oficios viejos. El sonido del cepillo, el olor a barniz, el tintineo del metal contra el banco de madera. Esto enseña paciencia, decía ella. Nada se arregla corriendo. Igual que la confianza, respondía yo. Inés, por su parte, también cambió. Ya no hablaba desde el cansancio ni el miedo, sino desde la claridad. Se pasaba los domingos por el taller con comida hecha y una sonrisa. Poco a poco, volvimos a ser lo que siempre fuimos, familia, no perfectos, pero enteros. Aún así, el precio de la verdad se notaba en los detalles. Lucía perdió a casi todos sus seguidores. Las marcas que antes la invitaban a eventos desaparecieron sin aviso. En las calles, algunas chicas de su edad la miraban con esa mezcla de curiosidad y juicio que tanto duele. Me lo gané, me dijo una vez, sin drama. Vivía de una mentira. Ahora aprendo a vivir sin escapar. No es perder, hija. Es empezar otra vez, le respondí. Una tarde de otoño, mientras el sol caía sobre el taller y el aire olía a serrín, me entregó una caja de madera. Es para ti, dijo, con una sonrisa tímida. La abrió. Dentro había una pequeña placa de latón, grabada con cuidado. A quien me enseñó que el honor no se pierde si se dice la verdad. Me quedé sin palabras. La abracé. Por primera vez, no sentí distancia entre nosotros, ni culpa ni heridas. Solo ese silencio bueno que llega cuando ya no hace falta explicar nada. Los vecinos del pueblo, poco a poco, dejaron atrás las habladurías. Algunos, con disimulo, se acercaban al taller a encargarme un arreglo o a dejarme un café. Era su manera de pedir perdón sin decirlo. No hacía falta más. Por las noches, cuando cerraba el taller, sacaba el reloj de mi padre y lo colocaba junto a la placa de Lucía. Dos metales distintos, unidos por una misma lección. El tiempo y la verdad siempre trabajan del mismo lado, aunque tarden. Una tarde de domingo, mientras barría el suelo, Lucía me preguntó: ¿Tú crees que algún día podré borrar todo lo que hice? No, hija. Pero podrás construir cosas nuevas encima. Y eso, a veces, es mejor. Ella asintió, con los ojos brillando bajo la luz del atardecer. Gracias por no rendirte conmigo. Los abuelos no se rinden, solo esperan, le respondí. Afuera, el cielo se encendía en tonos anaranjados y el taller olía a madera limpia. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que todo tenía sentido. El dolor, la paciencia, incluso el silencio. Porque algunas verdades no destruyen familias, las devuelven a su tamaño justo. El invierno llegó despacio, cubriendo los tejados del pueblo con una fina capa de escarcha. En el taller, el aire olía a metal frío y a café recién hecho. Lucía ya trabajaba conmigo casi a diario. Había aprendido a lijar, a medir, a ajustar las piezas sin impaciencia. No se trata de fuerza, le repetía yo, sino de precisión. Como en la vida. A veces, cuando el reloj de mi padre marcaba el mediodía, nos quedábamos unos minutos en silencio
escuchando su tic-tac. Ella solía sonreír. ¿Sabes, abuelo?, me dijo una vez. Creo que ese sonido me recuerda que todavía hay tiempo para hacer las cosas bien. Siempre lo hay, respondí. El problema es que muchos esperan a que sea tarde para aprenderlo. Inés venía los domingos con un guiso caliente y los periódicos del día. Se quedaba un rato charlando, sin reproches ni silencios incómodos. La casa volvía a tener ese ruido amable de cuando Carmen vivía. Cucharas, voces, risas cortas. Una tarde, mientras guardábamos las herramientas, Lucía me miró con cierta timidez. Abuelo, he pensado en escribir sobre todo lo que pasó. No para contar el escándalo, sino para explicar lo que aprendí. Quizás sirva a otros. Si lo haces con verdad, sí servirá, le respondí. Pero recuerda, las historias solo tienen sentido cuando nacen del respeto. Guardó silencio un instante, luego asintió. Lo llamaré El precio del silencio. Buen título, dije, sonriendo. A veces callar cuesta más que hablar. Aquella noche, antes de cerrar el taller, volví a mirar el reloj y la placa que ella me había regalado. 2 objetos sencillos, pero llenos de lo que realmente importa: tiempo y verdad. Pensé en Carmen, en su voz clara, diciéndome: Ramón, la justicia no se grita, se demuestra. Y supe que todo, al fin, había vuelto a su sitio. No porque el mundo cambiara, sino porque nosotros lo hicimos. Lucía recuperó la confianza, Inés la paz y yo algo más difícil: el orgullo sereno de haber mantenido mi palabra sin ensuciarla con venganza. Antes de irme a dormir, escribí en un trozo de papel una frase para Lucía, por si algún día lo olvidaba. Puedes perder dinero, trabajo o amor, pero si pierdes el honor, ningún me gusta te lo devolverá. La dejé sobre su banco de trabajo. Salí al patio, respiré el aire frío y miré al cielo despejado. La luna iluminaba el olivo viejo, el mismo que planté el día que nació mi hija. Sonreí. Todo vuelve a florecer, si se cuida a tiempo.